Tras un vuelo de 12 horas para sorprender a mi familia, los escuché planear cómo forzarme a firmar para robar la casa de la abuela. Esa misma noche huí a Costa Rica sin decir nada. 2 semanas después, mi hermana me llamó llorando. Soy Valentina Castillo, 32 años. Imaginen volar 12 horas con 3 retrasos, llevando el bourbon favorito de tu padre de $400 como sorpresa, solo para escuchar a tu madre conspirar para robar tu herencia de $3,2 millones. La traición dolió más profundo porque acababa de firmar el contrato más grande de mi carrera, uno que pronto expondría su codicia a 500 de las personas más influyentes de Boston. Mi madre pensaba que yo era una fracasada que necesitaba ser manejada. Mi hermana se reía de quedarse con la casa de la abuela sin culpa. No tenía ni idea de que en exactamente 14 días, todo su círculo social sería testigo de la verdad en los premios literarios de Boston. El fin de semana familiar de los Castillo había sido una tradición durante 23 años. Cada noviembre, 50 miembros de nuestra familia extendida descendían sobre el Fairmont Capli Plaza de Boston para 3 días de vínculos orquestados. Mi madre, Isabel Castillo, lo trataba como su debut personal en sociedad, asegurándose de que cada detalle reflejara la supuesta prominencia de la familia. El vestíbulo de mármol resonaba con besos al aire y cumplidos calculados mientras los botones transportaban maletas Louis Vuitton y portatrajes de Neiman Marcus. Había asistido a cada uno desde que tenía 9 años, viendo mi papel evolucionar de la hija brillante de Isabel a la hija de Isabel que todavía está encontrando su camino. El cambio fue gradual, y luego repentino. En la universidad, era la estudiante de literatura con futuro. A los 25, era la que eligió la escritura sobre la estabilidad. A los 30, me había convertido en el cuento con moraleja que las madres susurraban durante la hora del cóctel. Esta es Valentina. Está explorando sus opciones, diría mi madre. Esa pausa ensayada antes de explorando flotaba en el aire como un perfume caro. Mientras tanto, mi hermana menor, Camila, sería presentada como la abogada de Morrison y Asociados. Acaba de ser nombrada asociada senior a los 29, la más joven en la historia de la firma. El salón de baile donde celebrábamos nuestra cena de bienvenida podía albergar a 200 personas, pero nuestra familia solo llenaba la sección delantera, dejando un eco de espacio vacío que de alguna manera hacía que nuestra reunión se sintiera tanto íntima como hueca. Los candelabros arrojaban luz dorada sobre las mismas caras, las mismas conversaciones, las mismas jerarquías sutiles que se habían calcificado durante décadas. El tío Ricardo todavía dominaba la mesa principal con sus historias de guerra inmobiliaria. La tía Margarita todavía se aferraba a sus perlas mientras chismorreaba sobre quien no estuviera en la sala, y yo todavía me sentaba en el mismo lugar en la misma mesa, con la misma copa de Chardonnay, preguntándome por qué seguía volviendo. La cena del año pasado cristalizó exactamente dónde me encontraba en la jerarquía familiar. Camila acababa de cerrar una adquisición de $2 millones para una startup tecnológica, y toda la mesa pendía de cada una de sus palabras mientras describía las negociaciones. La clave, dijo, haciendo girar su pulsera Cartier, es no mostrar nunca debilidad. Esos chicos de Silicon Valley creen que pueden intimidar a una mujer, pero lo estuve firmando exactamente donde quería. Cuando los aplausos cesaron, mi madre se volvió hacia mí con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y Valentina, querida, algo nuevo con tu escritura. En realidad, acababa de firmar un contrato de $500,000 por mi 4º libro, pero las palabras murieron en mi garganta cuando Camila interrumpió. Oh, Valentina sigue con lo de su blog, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Estoy trabajando en un nuevo proyecto, dije en voz baja. En realidad es bastante. ¿Sabes?, interrumpió Isabel, Castillo y Asociados está buscando un coordinador de redes sociales. Es un puesto de nivel de entrada, pero te daría experiencia real, beneficios, estabilidad. Un camino a seguir. Podría hacer una llamada. La mesa asintió al unísono, una simpatía coreografiada que se sentía ensayada. Escribir es un pasatiempo maravilloso, intervino la tía Margarita. Pero necesitas una carrera de verdad, cariño. No te estás volviendo más joven. Sonreí, asentí y me tragué la verdad junto con mi vino. El último libro de V.C. Montoya había pasado 6 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Pero Valentina Castillo seguía siendo la fracasada de la familia que necesitaba consejos de carrera de personas que no habían leído un libro desde la universidad. La ironía sabía amarga, pero había aprendido a adquirir el gusto.
Lo que no sabían era que Sterling Publishing me había estado cortejando durante meses, y estaba a punto de firmar el acuerdo que lo cambiaría todo. 6 meses antes de ese fin de semana familiar, estaba sentada en mi apartamento de Cambridge cuando llegó el correo electrónico que remodelaría toda mi vida. El propio Santiago Sterling, CEO de Sterling Publishing House, había escrito personalmente: señora Castillo, o debería decir, señora Montoya. Necesitamos hablar de su futuro. Lo que ha construido merece un imperio, no solo libros. La reunión que siguió tuvo lugar en una sala privada en el Boston Harbour Hotel. Sterling había presentado términos que hicieron temblar mis manos. $8,5 millones en 5 años. Presupuesto de marketing garantizado de $2 millones. Derechos de primera opción para películas con Paramount Pictures. Solo había una cláusula inusual: mi identidad permanecería en secreto hasta los premios literarios de Boston en noviembre, donde la revelación sería orquestada para un impacto máximo. El misterio vende, había explicado Sterling. VC Montoya es el mayor enigma de la industria editorial. Cuando te revelemos, tiene que ser un evento. Los premios literarios son perfectos. 500 asistentes, cobertura mediática completa. Y había sonreído. Tu madre está en la junta directiva del Fairmont, ¿verdad? Tendrá un asiento en primera fila. Había elegido el seudónimo con cuidado. VC por Valentina Castillo, oculta a plena vista. Montoya era el apellido de soltera de mi abuela, una mujer que había escrito poesía en secreto mientras criaba a 3 hijos en la década de 1960. Me había dejado su casa y sus diarios, páginas llenas de sueños aplazados pero nunca destruidos. El contrato incluía una multa de $2 millones por romper la cláusula de confidencialidad antes de la fecha de revelación. Parecía excesivo entonces, pero Sterling insistió. Esto ya no se trata solo de libros, Valentina. Se trata de crear un momento que el mundo literario no olvidará. Mirando hacia atrás, creo que una parte de mí sabía incluso entonces que la revelación sería sobre algo más que mi carrera. Pero esa noche en el Fairmont, todo se enfocaría. La casa de mi abuela Leonor se alzaba en Beacon Hill como una cápsula del tiempo victoriana, con todas sus molduras originales y barandillas talladas a mano que susurraban historias con cada crujido. La última tasación la había valorado en $3,2 millones, aunque su valor para mí no podía medirse en números. Aquí fue donde escribí mi primera historia a los 7 años, acurrucada en el asiento junto a la ventana con vistas al río Charles, donde la abuela me servía Earl Grey en tazas de porcelana y decía: las palabras son poder, Valentina. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Había fallecido hace 2 años, dejando la casa en partes iguales a sus 3 nietas en su testamento. Camila sugirió inmediatamente vender, calculando su parte hasta el último centavo. Nuestra prima Sofía, que vivía en Seattle, estuvo de acuerdo. Necesitaba el dinero para su startup. Pero yo me negué, ofreciendo comprar sus partes con el tiempo una vez que mi escritura despegara. Se rieron. Camila literalmente se rió. ¿Con qué dinero?, dijo. ¿Tus artículos de Medium, Valentina? ¿Sé realista? La casa había permanecido en el limbo desde entonces, mantenida por un fideicomiso mientras las 3 nietas seguíamos en un punto muerto. Pero había notado a mi madre y a Camila cada vez más agitadas por el tema últimamente. La empresa inmobiliaria de Isabel, Desarrollos Castillo, había estado perdiendo dinero desde que un proyecto frente al mar fracasó. 3 inversores se habían retirado. Había demandas pendientes y los rumores sugerían que tenían una deuda de $800,000. Camila, mientras tanto, había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, tratando de mantenerse al día con los otros socios de su bufete. Los bolsos Hermès, los viajes de fin de semana a los viñedos, el nuevo Tesla, todo sumaba. La había escuchado en una llamada el mes pasado, con la voz tensa por el pánico, negociando una extensión de pago en sus tarjetas de crédito. La casa de la abuela se había convertido en su posible salvavidas. Solo necesitaban quitarme del medio. El proyecto frente al mar en Harrison Bay se suponía que sería el mayor logro de mi madre. 40 condominios de lujo con vistas al puerto, comercializados para el nuevo dinero tecnológico de Boston. Lo había hipotecado todo. Los activos de la empresa, su reputación, incluso pidió préstamos contra sus propias propiedades.
Los modelos arquitectónicos habían dominado su oficina. Pequeñas personas perfectas viviendo pequeñas vidas perfectas en edificios que nunca se completarían. El proyecto colapsó en septiembre cuando los estudios ambientales revelaron contaminación de una antigua instalación naviera. Solo la limpieza costaría $2 millones. Los inversores huyeron como ratas de un barco que se hunde, e Isabel se quedó con contratos que no podía cumplir y deudas que no podía pagar. $800,000 para ser exactos, con vencimiento a fin de mes, o Desarrollos Castillo se enfrentaría a la bancarrota. La situación de Camila era igualmente desesperada, aunque lo ocultaba mejor. $300,000 en deudas por tratar de proyectar un éxito que aún no había ganado. Había visto los recibos que intentó deducir como gastos de negocio, ropa de diseñador para reuniones con clientes, vuelos en primera clase para hacer contactos, un reloj de $40,000 porque la percepción lo es todo en la abogacía. Mi padre, Arturo, había intentado intervenir, sugiriendo que redujeran gastos, se reagruparan, tal vez incluso pidieran ayuda, pero Isabel lo había callado con precisión quirúrgica. Las mujeres Castillo no se retiran, Arturo. Avanzamos. La invitación al fin de semana familiar de este año se había sentido diferente, más urgente. Las tarjetas con relieve dorado enviadas con 2 meses de antelación. Los seguimientos repetidos para asegurar la asistencia. La agenda que incluía una sesión de planificación financiera familiar el sábado por la tarde. Debería haberlo visto venir. La desesperación hace a la gente predecible, y mi madre nunca había estado más desesperada que ese noviembre. Pero yo había querido sorprenderlos. Entrar con el bourbon favorito de papá y finalmente, contarles sobre mi éxito. Dios, había sido tan ingenua. Si alguna vez has sido menospreciado por tu familia debido a tus elecciones de carrera, deja un comentario abajo. Quiero escuchar tu historia. Y si tienes curiosidad por lo que sucede a continuación, no olvides suscribirte para no perderte el dramático clímax de este relato. Estaba fuera de la suite presidencial sosteniendo la botella de Pappy Van Winkle de 23 años, el bourbon favorito de mi padre que me había costado $400 y un favor de un coleccionista en Cambridge. El pasillo estaba vacío, iluminado por apliques que arrojaban sombras como dedos que se extendían sobre la alfombra burdeos. A través de la puerta, podía oír voces, el tono cristalino de mi madre cortando el murmullo de la conversación. Si ella simplemente firma la renuncia, esa herencia podría saldar nuestras deudas. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. La risa de Camila siguió, brillante y cruel. O podríamos finalmente quedarnos con la casa de la abuela sin culpa. De todos modos, nunca va a lograr nada. Los papeles están listos, continuó Isabel. Javier los redactó pro bono. Me debe un favor por el trato de Riverside. Una simple escritura de cesión de derechos. Ella cede su parte de la herencia para cubrir obligaciones familiares. Lo presentaremos como una ayuda al legado familiar. ¿Y si se niega?, preguntó Camila. No lo hará. Valentina siempre ha sido débil. Aplicaremos presión durante el fin de semana. Que toda la familia sepa que ella es lo único que se interpone entre nosotros y la estabilidad. La culpa es un motivador poderoso, especialmente para alguien tan desesperado por aprobación. El tío Ricardo ya está de acuerdo, añadió Camila. Piensa que Valentina está siendo egoísta, sentada sobre un bien inmueble de primera mientras el negocio familiar lucha. Los tacones de mi madre resonaron en el suelo. Estaba paseando, planeando la reunión familiar del sábado. Lo presentaremos como una oferta generosa. Ella sigue viviendo en su pequeño apartamento, persiguiendo sus pequeños sueños, y nosotros manejamos la carga de la herencia. Todos ganan. Es tan patética, dijo Camila. 32 años y todavía fingiendo que va a triunfar como escritora. Al menos de esta manera, la casa de la abuela va a parar a alguien que realmente puede hacer algo con ella. Dejé la botella de bourbon en el suelo y me alejé. Debería haberme ido inmediatamente, pero algo me hizo esconderme en un nicho cerca del ascensor de servicio. La puerta de la suite se abrió y Camila salió al pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, para el 30 de noviembre, decía. El banco no dará otra prórroga. Lo sé, pero después de este fin de semana, tendré los fondos. Una pausa.
Mi hermana, por favor. Cederá en cuanto mamá aplique presión. Siempre lo hace. Isabel apareció detrás de ella, escribiendo en su teléfono. Javier, confirma que estarás disponible el domingo por la mañana para la firma. Sí, trae 3 copias. Levantó la vista hacia Camila. Tu padre no sabe nada de esto. Papá ha sido inútil últimamente, respondió Camila. Todo lo que hace es sugerir que vivamos dentro de nuestras posibilidades, como si eso fuera una opción. A tu padre le falta visión, dijo Isabel con frialdad. Nunca ha entendido que mantener el estatus requiere riesgo. El proyecto del muelle habría funcionado si esos fanáticos ecologistas no hubieran. Se detuvo. No importa. Después de este fin de semana, tendremos el capital para recuperarnos. Pasaron por mi escondite, tan cerca que pude oler el perfume característico de Chanel de Isabel. Camila estaba desplazándose por su teléfono, mostrándole algo a Isabel. Mira. Publicó otra de sus frases de motivación para escribir en Instagram. El éxito es la mejor venganza. Dios, es tan vergonzosa. Déjala con sus pequeños mantres, dijo Isabel. Para el domingo por la noche, habrá firmado todo, y finalmente podremos dejar de fingir que su hobby de escribir importa. La reunión familiar es a las 2. He dispuesto que todos estén allí, los 50. La presión pública es notablemente efectiva. Desaparecieron a la vuelta de la esquina, sus risas resonando en las paredes. Me quedé allí un minuto entero, procesando lo que había oído. Luego saqué mi teléfono e hice algo que debería haber hecho años atrás. Me elegí a mí misma. El conductor de Uber no hizo preguntas cuando me deslicé en el asiento trasero a las 11:47 de la noche, todavía con mi vestido de cóctel y tacones. Al aeropuerto Logan, por favor. Terminal Internacional. Mientras Boston se desdibujaba tras la ventana, abrí la aplicación de la aerolínea. Había un vuelo nocturno a Miami que salía a las 2:15 de la madrugada, con conexión a Costa Rica. Lo reservé sin dudarlo, luego apagué mi teléfono por completo. Sin rastreo, sin buscar mi iPhone, sin mensajes de culpa de última hora para hacerme volver. La botella de Papi Van Winkle quedó en el pasillo fuera de la suite presidencial. Un adiós de $400 que probablemente nunca entenderían. O tal vez sí. Isabel apreciaba los gestos caros, aunque nunca me apreció a mí. En el aeropuerto, compré un cambio de ropa en la carísima tienda de viajes, pantalones de yoga, una sudadera de la Universidad de Boston, zapatillas. En el baño, me transformé de Valentina Castillo, la decepción familiar, a una viajera más escapando del invierno. El vestido de cóctel fue a la basura. Mientras esperaba en la puerta de embarque, abrí mi portátil y busqué el correo electrónico de Elena Valdés, presidenta de los Premios Literarios de Boston. Estamos encantados de confirmar a VC Montoya como nuestra autora del año. La revelación será espectacular. El evento literario de la temporada. 2 semanas. Tenía 2 semanas para desaparecer, para dejarlos consumirse en su propio pánico, para prepararme para el momento en que todo su mundo social descubriría exactamente a quién habían estado menospreciando todos estos años. Escribí un correo rápido a Santiago Sterling. Pequeño cambio de planes. Estaré trabajando de forma remota hasta los premios. La revelación sigue en pie. Su respuesta llegó de inmediato, a pesar de la hora tardía. Lo que necesites, Valentina. Este es tu momento. Mientras el avión despegaba, con Boston reduciéndose a un cúmulo de luces abajo, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad. La villa en Tamarindo, Costa Rica, tenía vistas al Pacífico con ventanales del suelo al techo que hacían que el océano se sintiera como una extensión de la sala de estar. La había alquilado por 2 semanas usando la tarjeta corporativa de VC Montoya, un beneficio de ser el activo más valioso de Sterling Publishing. Mientras instalaba mi portátil en la terraza, las cifras todavía parecían seriales. Las crónicas de Montoya habían vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. Solo el primer libro había sido traducido a 37 idiomas. Los derechos del audiolibro se habían vendido por 6 cifras. Los mercados extranjeros suplicaban por más. Mi cuenta anónima de Twitter, donde publicaba consejos de escritura como VC Montoya,
tenía 300,000 seguidores pendientes de cada palabra. El nuevo contrato con Sterling era aún más asombroso, $8,5 millones en 5 años, más bonificaciones ligadas a hitos de ventas que ya estaba alcanzando. La negociación de los derechos cinematográficos con Paramount estaba en las etapas finales, $3 millones por adelantado, con participación en los beneficios si la franquicia despegaba. Santiago Sterling me había enviado una captura de pantalla de mis rankings de Amazon esa mañana. Los 5 libros de las Crónicas de Montoya estaban en el top 100, con el tercer libro en el número 1 por 42ª semana consecutiva. ¿Te das cuenta, decía su correo, de que estás vendiendo más que Stephen King ahora mismo? La ironía era deliciosa. Camila se había burlado de mi pequeño blog mientras mis libros ganaban más en un mes de lo que ella ganaba en un año. Isabel afirmaba que necesitaba una carrera de verdad, mientras que mi corporación, Montoya Enterprises LLC, acababa de contratar a su 5º empleado para gestionar acuerdos de licencia. Pero la mejor parte, el misterio. VC Montoya era el mayor enigma de la industria editorial. Las teorías iban desde un agente retirado de la CIA hasta la esposa de un multimillonario tecnológico. Los canales de libros dedicaban episodios enteros a analizar mi estilo de escritura en busca de pistas. Nadie sospechaba de la decepción familiar bebiendo vino en Costa Rica. La cláusula de confidencialidad en mi contrato con Sterling era hermética y estratégicamente brillante. $2 millones en multas si revelaba mi identidad antes de los premios literarios de Boston, suficiente para asegurar que no me quebraría bajo la presión familiar o una confesión impulsada por el vino. Pero más importante aún, le daba a Santiago Sterling el control total sobre la narrativa de la revelación. Piensa en ello como el lanzamiento de un producto, había explicado en nuestra última reunión. Apple no filtra las especificaciones del iPhone meses antes. Controlan el momento, el mensaje, el impacto. La revelación de VC Montoya necesita ser un evento que remodele el panorama literario. Los premios literarios de Boston eran perfectos por múltiples razones. 500 asistentes, incluyendo editores, agentes, críticos y la élite cultural de Boston. Cobertura mediática completa del Boston Globe, Publishers Weekly y NPR. Transmisión en vivo para miles de espectadores. Y el delicioso detalle que hacía que todo valiera la pena, el evento se celebraba en el Fairmont Capri Plaza, donde Isabel formaba parte de la junta directiva y estaría obligada a asistir por protocolo. Ya había estado presumiendo de ello durante meses, diciendo a todo el mundo que estaría sentada en la mesa VIP, codeándose con gigantes literarios. No tenía ni idea de que estaría viendo a su hija menospreciada aceptar el más alto honor de la industria. Santiago había orquestado cada detalle. El anuncio llegaría durante la ceremonia principal, después de la cena, cuando todos estuvieran relajados pero antes de que estuvieran ebrios. Elena Valdés leería la lista de logros. Las pantallas mostrarían las portadas de los libros de VC Montoya. Y luego, la revelación. Mi foto, mi nombre real, mi momento. La reacción de tu madre no tendrá precio, se había reído Santiago. Asegúrate de que alguien esté grabando. Me reí entonces, pero ahora, mirando el océano desde mi refugio en Costa Rica, me di cuenta de que esto no se trataba de humillarla. Se trataba de ser vista finalmente por quien realmente era. La lista de invitados a los premios literarios de Boston era como un quién es quién de las letras estadounidenses. Editores de las 5 grandes, agentes literarios que podían hacer o deshacer carreras, críticos cuyas reseñas movían mercados, y la élite social de Boston que trataba estos eventos como la gala del Met de los libros. 500 personas que importaban, todas en una misma sala. Isabel me había reenviado la disposición de las mesas semanas atrás, cuando todavía pensaba que sería su acompañante, sentada tranquilamente en la mesa 12 mientras ella trabajaba la sala. Las mesas VIP estaban estratégicamente ubicadas, editores en la mesa 1, grandes donantes en la 2, miembros de la junta en la 3. Isabel estaría en la mesa 3, perfectamente posicionada para ver el escenario, para ser vista por todos los que importaban. La cobertura mediática era extensa. El Boston Globe tenía 3 reporteros asignados. Publishers Weekly estaba haciendo un blog en vivo. NPR transmitiría extractos en su edición de fin de semana. El corresponsal estadounidense de The Guardian había confirmado su asistencia. Cada momento sería documentado, fotografiado, tuiteado y analizado.
El premio en sí, autor del año, venía con un premio de $100,000 y una gira de conferencias garantizada. Pero más importante, era el tipo de reconocimiento que redefinía carreras. Ganadores anteriores habían llegado a los Pulitzer, a adaptaciones de Hollywood, a la inmortalidad cultural. Isabel había estado contando a todo el mundo sobre su implicación en el evento. Sus publicaciones en Facebook eran embarazosamente entusiastas, muy honrada de ser parte de traer la excelencia literaria a Boston y no puedo esperar para celebrar lo mejor de la ficción contemporánea. Incluso se había comprado un nuevo vestido de Oscar de la Renta y se había hecho fotos para las páginas de Sociedad de Boston. Mientras tanto, Camila había estado publicando sobre asistir con la familia, posicionándose como una mecenas de las artes. Sus círculos sociales estaban completamente invertidos en este evento. No tenían ni idea de que estaban a punto de convertirse en personajes secundarios de mi historia. El pánico comenzó a las 7:43 de la mañana cuando Camila llamó a la puerta de mi habitación de hotel. Sé la hora exacta porque más tarde lo publicó en el chat grupal familiar que todavía estaba monitoreando desde Costa Rica. ¿Dónde diablos está Valentina? Para las 8:15, había llamado 14 veces. Isabel había llamado 23. Los mensajes de voz escalaron de confundidos a enojados y a frenéticos. Valentina, esto es inaceptable. Luego, ¿dónde estás? La gente está preguntando. Luego, si esto es algún tipo de berrinche, no es gracioso. El desayuno del fin de semana familiar estaba programado para las 9. 50 parientes reunidos en el comedor privado del Fairmont. Y por primera vez en 23 años, yo no estaba allí. La silla vacía en la mesa 4 se convirtió en un escándalo. La tía Margarita preguntó si estaba enferma. El tío Ricardo sugirió que probablemente tenía resaca. Camila les dijo a todos que había tenido una crisis creativa y se había ido de repente. Pero la botella de Bourbon lo cambió todo. Una empleada de la limpieza la encontró fuera de la suite presidencial, y pensando que la habían olvidado, se la llevó a Isabel durante el desayuno. La tarjeta todavía estaba adjunta, para papá. Con cariño, Valentina. Camila palideció. Sabía que yo había estado allí, justo fuera de la puerta. Las imágenes de seguridad lo confirmaron, yo, de pie en el pasillo a las 11:31 de la noche, dejando la botella, alejándome. La marca de tiempo demostraba que había estado allí durante su conversación sobre robar mi herencia. Ella sabe, le susurró Camila a Isabel en un vídeo que accidentalmente envió al chat familiar antes de borrarlo. Oh, Dios, lo sabe todo. Isabel intentó controlar los daños, diciendo a los parientes que había tenido una emergencia de trabajo, pero 50 castillos no son estúpidos. Olieron sangre en el agua. La sesión de planificación financiera familiar de esa tarde se perdería a su jugadora clave, y todos sabían que algo había salido catastróficamente mal. El mensaje de texto de Isabel llegó a las 2:47 de la tarde, justo cuando se suponía que comenzaría la reunión familiar. Valentina, esto es increíblemente egoísta. Todos están aquí por ti. Estamos tratando de ayudarte. Camila intentó un enfoque diferente. Hola, hermanita, estamos preocupadas. Solo dinos que estás bien. Luego el tío Ricardo, tu madre dice que estás teniendo algún tipo de episodio. Muy decepcionante. No sabían que estaba leyendo todo desde una silla de playa en Tamarindo, viendo la puesta de sol sobre el Pacífico mientras ellos implosionaban a 3,000 millas de distancia. Camila había intentado rastrear mis tarjetas de crédito, pero la tarjeta corporativa de VC Montoya no aparecía en ninguna cuenta familiar. La ubicación de mi teléfono estaba desactivada. Me había convertido en un fantasma. La reunión familiar procedió sin mí. Según mi prima Sofía, que me escribió en privado, tu mamá está diciendo que estás abrumada por la presión familiar y necesitabas espacio. Camila no deja de mirar su teléfono. ¿Qué está pasando realmente? Le envié una respuesta simple, necesito tiempo para pensar. Por favor, no te preocupes. Pero Isabel no había terminado. Llamó a mi casero, a los pocos amigos que conocía, incluso contactó a mi antigua compañera de cuarto de la universidad en Facebook. La historia seguía cambiando. Estaba enferma. Estaba trabajando. Estaba teniendo un colapso nervioso.
La desesperación se notaba, y los parientes comenzaban a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué la ausencia de Valentina es una crisis tan grande?, preguntó la tía Patricia en el chat familiar. No es como si alguna vez hubiera sido central en estas reuniones. Camila intervino, solo estamos preocupados. Ha estado luchando financiera y emocionalmente. Queremos ayudar. La mentira era tan suave, tan practicada. Pero en 10 días, en los premios literarios, con 500 testigos y cobertura mediática, la verdad sería imposible de maquillar. La villa en Tamarindo se convirtió en mi sala de guerra. 3 portátiles instalados en la mesa del comedor, uno para videollamadas con Sterling, uno para monitorear las redes sociales, uno para escribir mi discurso de aceptación. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas que trazaban la línea de tiempo de la revelación hasta el minuto. Santiago Sterling llamaba cada mañana a las 9, hora del Pacífico. La anticipación está creciendo maravillosamente, dijo durante nuestra llamada del 8 de noviembre. La venta de entradas ha subido un 40%. Todo el mundo quiere saber quién es VC. Montoya. El vestido llegó por mensajero el 10 de noviembre, un Valentino a medida en azul medianoche que costaba más que el salario mensual de Camila. La estilista que Sterling contrató trabajó conmigo por vídeo, seleccionando joyas que se fotografiarían perfectamente bajo las luces del salón. Necesitas parecer el éxito, dijo. Discreta, pero innegable. Elena Valdés y yo ensayamos la secuencia de la revelación 2 veces. Ella anunciaría el premio, haría una pausa para crear efecto, y luego diría, damas y caballeros, VC Montoya es Valentina Castillo. Las pantallas mostrarían mi foto. No la de la decepción familiar desaliñada, sino la de la autora de bestsellers con ropa de diseñador y 5 libros que habían conquistado el mundo. Tu madre está en la lista de asistentes, mencionó Elena durante nuestra segunda llamada. Mesa 3, representando a la Junta del Fairmont. Lo sé, respondí con calma. Esto causará bastante revuelo. Ese es el punto. Pasé las noches escribiendo mi discurso, elaborando cada línea para un impacto máximo. Sin ataques directos a la familia. Eso parecería mezquino. En cambio, hablaría sobre superar la duda, sobre las voces que intentan disminuir tus sueños, sobre el poder de creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Cada palabra sería una daga envuelta en seda. 7 días más. La cuenta atrás se sentía como contener la respiración antes de una zambullida. ¿Cómo crees que será la cara de Isabel cuando se dé cuenta de que su hija fracasada es en realidad VC Montoya? Deja tus predicciones en los comentarios. Y si esta historia resuena contigo, por favor compártela con cualquiera que necesite escuchar sobre establecer límites con miembros tóxicos de la familia. El 15 de noviembre llegó nítido y claro a Boston. El salón de baile del Fairmont Caplice se había transformado en un paraíso literario. Miles de libros como centros de mesa. Citas de autores famosos proyectadas en las paredes. Champán fluyendo como agua. Lo vi todo a través de las historias de Instagram desde mi habitación de hotel en el Mandarín Oriental, a 5 cuadras de distancia. Isabel llegó a las 6:30 de la tarde con su nuevo Oscar de la Renta, posando para los fotógrafos con la confianza de alguien que pertenecía allí. Camila la flanqueaba en un Marchesa, diciendo a quien quisiera escuchar sobre el compromiso de su familia con las artes. Trabajaron la sala como profesionales, dando besos al aire a los editores, halagando a los críticos, asegurándose de que todos supieran que los Castillo eran mecenas literarios. A las 7:15, Santiago Sterling se acercó a Isabel cerca de la fuente de champán. Lo vi a través de la transmisión en vivo del Boston Globe mientras extendía su mano. Señora Castillo, soy Santiago Sterling. Creo que su hija Valentina se unirá a nosotros esta noche. La sonrisa de Isabel vaciló por un instante. Me temo que Valentina no pudo venir. Compromisos previos. Eso es imposible, dijo Sterling, lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Ella es nuestra homenajeada. Creo que ha habido un error, dijo Isabel. Valentina no está involucrada en la industria editorial. La confusión de Sterling parecía genuina. Era un excelente actor. Señora Castillo, Valentina recibirá nuestro más alto honor esta noche. Seguramente usted lo sabía. Camila había escuchado y se acercó corriendo, su champán derramándose.
¿Qué quiere decir con homenajeada? El premio al autor del año. Su hermana es VC Montoya. La expresión en sus rostros no tuvo precio. La boca de Isabel se abrió y cerró como un pez boqueando. La copa de champán de Camila resbaló, salvada solo por los rápidos reflejos de un camarero que pasaba. La gente a su alrededor había dejado de hablar, sintiendo el drama que se desarrollaba. ¿Eso? Eso no es posible, susurró Isabel. Isabel se recuperó con la rapidez de alguien que había pasado décadas gestionando su imagen. Señor Sterling, debe haber alguna confusión. Mi hija Valentina es una escritora freelance. Hace publicaciones de blog, pequeños proyectos. No es. No podría ser VC Montoya. Sterling sacó su teléfono, mostrándole algo que hizo que su rostro se pusiera blanco. Este es el contrato. Valentina Castillo, también conocida como VC Montoya. $8,5 millones en 5 años. Camila agarró el teléfono, mirándolo como si pudiera morderla. $8,5 millones. El grupo de personas a su alrededor creció. Harold Worthington de Random House se había acercado. Patricia Miss de la reseña de libros del New York Times estaba escuchando abiertamente. El fotógrafo del Boston Globe sintió que algo estaba pasando y comenzó a disparar. Esto tiene que ser una broma, dijo Camila en voz alta. Valentina apenas puede pagar su alquiler. Pide dinero prestado de... Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba eso. Su hija, dijo Sterling, su voz resonando, ha vendido más de 2 millones de libros en todo el mundo. Ha sido número 1 en la lista de los más vendidos durante casi un año. Las Crónicas de Montoya está siendo adaptada por Paramount. ¿Cómo no sabían esto? La compostura cuidadosamente construida de Isabel se estaba resquebrajando. Ella nunca dijo. Habríamos sabido, interrumpió Camila. VC Montoya insistió en el anonimato hasta esta noche, explicó Sterling, disfrutando claramente del momento. Quería que la revelación fuera especial. Hablando de eso, ¿dónde está? La ceremonia comienza en 30 minutos. Camila estaba buscando frenéticamente en Google en su teléfono, su rostro pasando por diversas expresiones mientras veía las portadas de los libros, las reseñas, las cifras de ventas. «Oh, Dios mío», susurró. «Oh, Dios mío». «Vale más que ustedes dos juntas», murmuró alguien entre la multitud, no lo suficientemente bajo. Exactamente a las 8:30 de la tarde, Elena Valdés subió al escenario. El salón de baile se silenció, 500 rostros se volvieron hacia el podio. Isabel y Camila habían sido acompañadas a su mesa, todavía visiblemente conmocionadas, rodeadas de miembros de la junta que les lanzaban miradas curiosas. «Damas y caballeros», comenzó Elena, «esta noche honramos la excelencia en la ficción contemporánea. Nuestro premio al autor del año es para alguien que ha redefinido lo que significa capturar la experiencia humana en la página». Las pantallas alrededor del salón se iluminaron con portadas de libros, las Crónicas de Montoya en todo su esplendor. Murmullos de sorpresa recorrieron la audiencia. Todos conocían esos libros. VC Montoya ha mantenido un anonimato completo mientras lograba un éxito sin precedentes, continuó Elena. 2 millones de copias vendidas, 37 idiomas, un fenómeno editorial que ha elegido esta noche, frente a todos ustedes, para revelar finalmente su identidad. Las puertas del salón se abrieron. Me quedé de pie, silueteada en la entrada, el vestido valentino capturando la luz como medianoche líquida. Los flashes de los fotógrafos crearon un efecto estroboscópico mientras caminaba por el pasillo central, mis tacones resonando contra el mármol con precisión metronómica. «Damas y caballeros», anunció Elena, VC. Montoya es Valentina Castillo. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, los aplausos estallaron como un trueno. La gente se puso de pie. Editores que habían estado persiguiendo a VC Montoya durante años. Críticos que habían elogiado los libros sin conocer al autor. Socialites que de repente se dieron cuenta de que la dinámica de la familia Castillo era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Llegué al escenario y me volví para enfrentar a la audiencia. Isabel estaba sentada, congelada, en la mesa 3, su rostro una obra maestra de conmoción. Camila tenía su teléfono fuera, grabando con manos temblorosas.
El fotógrafo del Boston Globe disparaba rápidamente, capturando cada segundo. Buenas noches, dije al micrófono. Creo que algunos de ustedes conocen a mi madre. El discurso que había practicado en Costa Rica fluyó como miel mezclada con cuchillas. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero no estoy de acuerdo. El éxito es simplemente éxito. No necesita justificación, ni validación, especialmente de aquellos que nunca creyeron en ti para empezar. Las cámaras encontraron el rostro de Isabel, un caso de estudio en mortificación mientras 500 personas veían su mundo remodelarse. La mujer que me había llamado fracasada estaba viendo a su hija menospreciada aceptar un premio de $100,000. Durante años, me dijeron que mi escritura era un pasatiempo, que necesitaba una carrera de verdad, que estaba desperdiciando mi potencial. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero cada rechazo se convirtió en combustible, cada menosprecio en determinación. A aquellos que dijeron que nunca lograría nada, gracias. Me enseñaron que la única validación que importa es la que viene de dentro. Camila había dejado de grabar, su teléfono colgando lánguidamente en su mano. A su alrededor, los otros miembros de la junta susurraban, lanzando miradas a Isabel que iban desde la Piedad hasta el Schadenfreude. Las crónicas de Montoya, explora temas de traición, ambición y el precio del éxito, continué. Dicen, escribe sobre lo que conoces, y he tenido un excelente material de origen. Risas nerviosas recorrieron la audiencia. Todos estaban haciendo los cálculos. La familia que había menospreciado a Valentina Castillo había estado financiando sus críticas con un estilo de vida mientras ella construía silenciosamente un imperio valorado en millones. El feed de Twitter de Publishers Weekly explotaba en tiempo real, última hora, VC Montoya revelada como Valentina Castillo en los premios literarios de Boston. Drama familiar desarrollándose en vivo. La cara de la madre lo es todo. Drama literario giro de guión. La ovación de pie cuando terminé duró 4 minutos. Toda la sala de pie, excepto por 2 personas en la mesa 3 que se quedaron sentadas como estatuas en vestidos de diseñador, viendo cómo su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba. Me acorralaron en el balcón durante el descanso para cócteles. Los dedos de Isabel se clavaron en mi brazo mientras me sacaba afuera. Camila la siguió, cerrando las puertas francesas detrás de nosotras, atrapándome entre ellas y la noche de noviembre. ¿Cómo pudiste hacernos esto? El susurro de Isabel era venenoso. Humillar a tu familia delante de todos. Humillar, me liberé de su agarre, mi voz firme como una roca. ¿Cómo planear robar mi herencia mientras yo estaba fuera de su puerta? La cara de Camila se puso blanca. ¿Lo escuchaste? Cada palabra. Saqué mi teléfono, reproduciendo la grabación que había hecho mientras me escondía en el nicho. Sus voces llenaron el aire nocturno. Es tan patética. La culpa es un motivador poderoso. Finalmente, quedarnos con la casa de la abuela sin culpa. Nos grabaste, la indignación de Isabel era casi cómica. Eso es ilegal. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes para llamadas telefónicas, dije con calma. Pero las grabaciones hechas en espacios públicos donde no hay una expectativa razonable de privacidad. Perfectamente legales. Los pasillos de los hoteles son espacios públicos, Isabel. Deberías saberlo, estando en la junta directiva. Camila estaba calculando rápidamente, su mente legal trabajando. No puedes usar eso. Te demandaremos. Adelante. Saqué una tarjeta de presentación. Este es mi abogado de Whitman, Sterling y Asociados. Representan a 8 de los 10 autores más vendidos de América. Son muy caros, pero afortunadamente, ahora puedo permitírmelos. El sonido de los aplausos llegó a través de las puertas. Alguien más recibiendo un premio. La noche continuaba sin nosotras. La herencia, dijo Isabel desesperadamente, la necesitamos. Está bloqueada en un fideicomiso desde ayer. Blindado. Si alguien intenta coaccionarme o manipularme con respecto al patrimonio de la abuela, la grabación va al Boston Globe. Creo que conoces a su columnista de sociedad. Mi abogado, David Guzmán, había trabajado toda la noche para presentar los papeles. La carta de cese y desistimiento fue entregada a Isabel y Camila a las 9 de la mañana siguiente, mientras curaban sus resacas y su humillación.
Cualquier intento de contactar a Valentina Castillo con respecto al patrimonio de Leonor Montoya será considerado acoso, les explicó David por teleconferencia, que yo escuché desde mi suite de hotel. Cualquier intento de acceder, reclamar o disputar su herencia resultará en una acción legal inmediata y la divulgación pública de la evidencia documentada de conspiración para cometer fraude. Camila intentó discutir la jurisdicción, pero David la cayó con precisión quirúrgica. Señora Castillo, su firma ya ha recibido una queja de ética con respecto a su intento de coacción a un miembro de la familia para obtener ganancias financieras. Le sugiero que se concentre en eso en lugar de amenazar a mi cliente. La queja se había presentado esa mañana. Morrison y asociados se tomaba en serio las violaciones de ética, especialmente cuando involucraban a asociadas senior intentando robar herencias. El socio gerente de Camila tendría una conversación muy incómoda con ella el lunes. Esto es vengativo, escupió Isabel. Somos su familia. La familia no conspira para robarse mutuamente, respondió David con suavidad. Mi cliente ha sido más que generosa. No está presentando cargos criminales por conspiración para cometer fraude, lo cual podría hacer. No está divulgando la grabación a los medios, lo que destruiría lo que queda de su reputación. Simplemente está protegiendo lo que es legalmente suyo. La estructura del fideicomiso era elegante. La casa de la abuela no podía ser tocada sin el consentimiento de las 3 nietas, pero ahora cualquier intento de presionarme desencadenaría respuestas legales automáticas. Las otras 2/3 permanecerían congelados hasta que Camila y Sofía aceptaran mis términos de compra, valor justo de mercado, pagado en 5 años, con intereses. Nos has arruinado, dijo Camila en voz baja. No, corregí. Se arruinaron ustedes mismas. Yo solo me negué a ser su daño colateral. El resto de la gala se convirtió en una fila de felicitaciones y curiosidad apenas disimulada. Todos los editores en la sala querían hablar conmigo. Todos los críticos querían una exclusiva. Todas las socialites querían entender cómo la hija fracasada de Isabel Castillo los había engañado a todos. Valentina, Harold Worthington de Random House apareció con champán. Esa fue toda una entrada. Nos encantaría discutir tu próxima serie. Está bajo contrato con Sterling, interrumpió Santiago sin problemas, apareciendo a mi lado como un guardián protector. Pero estoy seguro de que Valentina aprecia el interés. Isabel, mientras tanto, estaba atrapada en su propia pesadilla. No podía irse, eso confirmaría la humillación. Pero quedarse significaba soportar felicitaciones que se sentían como bofetadas. Debes estar tan orgullosa, seguía diciendo la gente, observando su rostro en busca de grietas. Una hija tan talentosa. Por supuesto, lograba decir, su sonrisa como un cristal roto. Siempre supimos que Valentina era especial. Camila intentó un enfoque diferente, tratando de aferrarse a mi éxito. Publicó un selfie conmigo que no había consentido, con la leyenda, tan orgullosa de mi brillante hermana. Vida de autora, la familia es lo primero. Los comentarios fueron brutales. ¿No la llamaste patética hace 5 minutos? Esta es la misma hermana que dijiste que nunca llegaría a nada. La vergüenza ajena es real. Lo borró en 1 hora, pero las capturas de pantalla ya estaban circulando. Patricia Mies del New York Times se acercó cuando me iba. Valentina, eso fue magistral. El momento, la revelación, la forma en que los dejaste colgarse a sí mismos. Es como algo salido de una de tus novelas. La vida imita al arte, respondí. ¿Considerarías una exclusiva? La verdadera historia detrás de VC Montoya. Le entregué la tarjeta de mi publicista. Llama el lunes. Creo que es hora de que la gente sepa la verdad. La edición dominical del Boston Globe salió con el titular, Misterio resuelto, la autora de bestsellers VC Montoya revelada como la bostoniana Valentina Castillo. La foto que usaron fue perfecta, yo en el podio, confiada y serena, con Isabel visible al fondo, su rostro un estudio de conmoción. Para el lunes, la historia se había vuelto nacional. Publishers Weekly publicó un reportaje, La revelación de VC Montoya, un fenómeno editorial sale a la luz. El artículo mencionaba el acuerdo de $8,5 millones, la adaptación de Paramount, los 2 millones de copias vendidas. También señalaba, con bastante regocijo, la visible sorpresa de la familia de la autora.
El daño real vino de las redes sociales. Twitter diseccionó cada momento, creando memes con la expresión de Isabel. La cara que pones cuando tu hija fracasada vale $8,5 millones se convirtió en una sensación viral. El selfie borrado de Camila resurgió sin cesar. Cada republicación aumentaba su humillación. Las ventas de libros se dispararon un 400% en 48 horas. Las crónicas de Montoya dominaron los 5 primeros puestos de Amazon. Barnes y Noble informó que se agotaron en todo el país. La revelación había hecho exactamente lo que Santiago Sterling predijo, convirtió una serie de bestsellers en un fenómeno cultural. Pero el golpe más devastador vino de las páginas de Sociedad de Boston. La columnista que había estado en la gala escribió un artículo mordaz sobre el peligro de subestimar a nuestros hijos y la arrogancia de la élite de Boston. Sin nombrar directamente a Isabel, todos sabían a quién se refería. El artículo terminaba con: quizás algunas madres deberían pasar menos tiempo gestionando juntas directivas y más tiempo conociendo a sus hijas. El teléfono de Isabel sonaba constantemente. Periodistas pidiendo comentarios, miembros de la junta preocupados por la imagen, amigas de la alta sociedad de repente demasiado ocupadas para almorzar. El apellido Castillo, que había pasado décadas construyendo, se había vuelto sinónimo del fracaso parental definitivo, no reconocer el extraordinario éxito de tu propia hija. Las consecuencias profesionales llegaron rápidas y despiadadas. El martes, Isabel recibió una llamada del presidente de la Junta del Fairmont sugiriendo que se tomara una licencia para centrarse en asuntos familiares. Para el miércoles, eran 2 juntas las que pedían su renuncia. La imagen era tóxica. Una mujer que no podía reconocer el brillo en su propia hija no debería tomar decisiones para instituciones culturales. La situación de Camila en Morrison y Asociados se deterioró rápidamente. La revisión de ética encontró que había utilizado recursos de la firma para investigar leyes de herencia para beneficio personal. El intento de coacción a un miembro de la familia reflejaba mal la reputación de la firma. Para el jueves, había sido degradada de asociada senior a junior. Su oficina fue trasladada de la suite de la esquina a un cubículo sin ventanas en el 3er piso. Me están usando como ejemplo, sollozó por teléfono a Sofía, quien me llamó de inmediato. Esto no es justo. La auditoría del negocio familiar, desencadenada por la publicidad, reveló más que solo la deuda de $800,000. Hubo transferencias cuestionables, facturas infladas, un patrón de manipulación financiera que sugería que el desastre del muelle era solo la punta del iceberg. Desarrollos Castillo se enfrentaba a la bancarrota a fin de mes. Los miembros de la familia extendida que siempre se habían sometido a Isabel comenzaron a distanciarse. El tío Ricardo, que había estado listo para presionarme sobre la herencia, de repente recordó un viaje largamente planeado a Florida. La tía Margarita dejó de devolver las llamadas de Isabel. El grupo de WhatsApp familiar, generalmente lleno de actividad, se silenció. Arturo, mi padre, finalmente encontró su voz. Se mudó de la casa familiar a un apartamento en el centro. Debería haberte defendido hace años, me dijo durante un café. Dejé que me convenciera de que estabas luchando cuando en realidad estabas volando. El imperio que Isabel había construido sobre la percepción y el estatus se derrumbó en menos de una semana. Mientras el mundo de mi familia implosionaba, el mío se expandía exponencialmente. El acuerdo con Paramount se cerró en $3 millones por adelantado con secuelas garantizadas si la primera película alcanzaba ciertos hitos. El estudio aceleró la producción, queriendo capitalizar el tsunami publicitario. Harvard llamó el miércoles, invitándome a hablar en su serie de conferencias de primavera sobre resiliencia frente a la duda familiar. El MIT me quería para su programa de emprendimiento. Aparentemente, construir una marca multimillonaria mientras tu familia te socava activamente era un caso de estudio digno de examinar. El título de propiedad de la casa de la abuela fue transferido oficialmente a mi único nombre después de que Camila y Sofía aceptaran mis términos de compra. Me paré en la biblioteca victoriana donde había escrito mi primera historia y sentí su presencia. Las palabras son poder, Valentina, había dicho. Tenía razón. Compré un penthouse en Nueva York la semana siguiente. Vistas a Central Park, una biblioteca con ventanales del suelo al techo, espacio para escribir los próximos 10 libros. Pero también conservé mi apartamento de Cambridge. Un recordatorio de donde había estado cuando todos pensaban que no era nada.
Sterling Publishing anunció mi próxima serie en una conferencia de prensa que fue noticia internacional. Se rumoreaba que el anticipo era de $12 millones, aunque mantuvimos la cifra real en privado. El tema, traición y redención familiar. Escribe sobre lo que conoces, les dije a los periodistas con una sonrisa afilada. Mi cuenta anónima de Twitter, ahora revelada como mía, ganó 1 millón de seguidores en 3 días. Jóvenes escritores inundaron mis mensajes directos con historias de las dudas de sus propias familias, sus propias luchas por la validación. Comencé una fundación, el Fondo Leonor Montoya, para apoyar a escritores emergentes cuyas familias no creían en sus sueños. El éxito no es venganza, publiqué. El éxito es libertad. Libertad de las opiniones de los demás, de sus limitaciones, de sus pequeñas definiciones de lo que puedes ser. 2 semanas después de la gala, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. El nombre de Camila en la pantalla me hizo dudar antes de contestar. ¿Valentina? Su voz estaba ahogada por las lágrimas. Por favor, no cuelgues. Me quedé en silencio, dejándola llenar el espacio. Lo siento. Dios, lo siento mucho. Fui celosa y estúpida y cruel. Mamá se metió en mi cabeza, me hizo creer que tú eras el problema cuando en realidad, estaba aterrorizada de fracasar. Intentaste robar mi herencia, Camila. Lo sé. Lo sé. Estaba ahogada en deudas, tratando de mantenerme al día con los otros socios, comprando cosas que no podía pagar para parecer exitosa. Y mamá seguía diciendo que no merecías la casa de la abuela porque no estabas haciendo nada con tu vida. Y yo le creí. Ahora sollozaba. Un llanto feo que sonaba real por una vez. Lo perdí todo. Mi puesto, mi reputación. Mi prometido. ¿Sabías que Tomás me dejó? Dijo que no podía estar con alguien que traicionaría a su propia hermana. Mamá no ayuda, está demasiado ocupada tratando de salvarse a sí misma. Papá no me habla. Tengo $300,000 en deuda sin ninguna forma de pagarlas. ¿Qué quieres de mí, Camila? Nada. Quiero decir. No sé. Tal vez solo. Perdón algún día. Pensé en la abuela, en lo que diría, en los ciclos de dolor y si tenían que continuar para siempre. Te prestaré el dinero para tu deuda, dije finalmente. Plan de pago a 10 años sin intereses. Pero hay condiciones. Terapia 2 veces por semana. Asesoramiento financiero. Y nunca, nunca más, vuelvas a hablar de mis negocios públicamente. Valentina, ¿yo? El perdón llevará tiempo, Camila. La confianza llevará más. Pero todos merecen una oportunidad para reconstruirse. Estuvo en silencio por un momento. Gracias. No me agradezcas todavía. El verdadero trabajo comienza ahora. La Navidad llegó con una propuesta. Cena en un restaurante neutral, no en la finca familiar. Sin intercambio de regalos, sin tradiciones forzadas, solo comida y un intento de conversación. Arturo hizo la reserva en un lugar tranquilo en Cambridge, un lugar sin recuerdos asociados. Isabel llegó 15 minutos tarde, con su bolso de diseñador aferrado como una armadura, su rostro mostrando la tensión de 2 meses de exilio social. Camila vino con Arturo, habiéndose mudado con él después de perder su apartamento. Yo llegué sola, en mis propios términos. Gracias por venir, dijo Arturo, siempre el pacificador. Ordenamos en silencio, el peso de todo lo no dicho llenando el espacio entre nosotros. Finalmente, Isabel habló. He estado viendo a alguien, un terapeuta. La admisión pareció dolerle físicamente. Dice que tengo problemas con el control, con la necesidad de definir el éxito para todos los que me rodean. Fue lo más cercano a una disculpa que obtendría de ella. Eso es un buen comienzo, dije. Leí tus libros, continuó. Todos ellos. El personaje de la madre en el 3er libro. Es ficción, interrumpí. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sonrió levemente. Por supuesto. Camila había estado callada, pero finalmente levantó la vista. Yo también estoy en terapia. 2 veces por semana, como pediste.
Está ayudando a entender por qué necesitaba tanto la validación externa. Todos somos obras en progreso, dijo Arturo con suavidad. La cena fue incómoda, forzada, pero fue algo. Establecimos límites esa noche. No más discusiones financieras, ni comparaciones de carrera, ni remover el pasado sin supervisión terapéutica. La familia sería un privilegio ganado a través del respeto, no un derecho automático otorgado por la sangre. Quizás en Pascua, sugirió Isabel tentativamente mientras nos íbamos. ¿Otra cena? Veremos, dije. No fue un sí, pero tampoco fue un no. Fue una posibilidad. Mi terapeuta, la doctora Sara Benítez, había sido recomendada por Santiago Sterling después de que notó que estaba luchando con las secuelas del éxito. La vindicación puede ser su propio trauma, explicó durante nuestra tercera sesión. Pasaste tanto tiempo luchando por ser vista que no sabes cómo existir ahora que lo eres. Tenía razón. La ira que me había impulsado durante años no tenía a dónde ir. Había ganado, definitiva y públicamente, pero la victoria se sentía hueca sin la guerra. Escribe sobre ello, sugirió, no para publicar, solo para ti. Y lo hice. Páginas y páginas sobre crecer siendo invisible, sobre logros ignorados, sobre un amor que venía con condiciones que nunca podría cumplir, sobre la culpa de tener éxito a pesar de ellos, no gracias a ellos, sobre el extraño dolor de perder una familia que nunca tuve realmente. El nuevo libro surgió de esas sesiones. No sobre venganza o revelación, sino sobre reconstrucción. Sobre elegirse a uno mismo cuando nadie más lo hace. Sobre establecer límites con personas que comparten tu ADN pero no tus sueños. Convertí la casa de la abuela en un retiro para escritores, abriéndola 4 veces al año a artistas emergentes cuyas familias no apoyaban su trabajo. La primera promoción incluyó a un poeta cuyos padres querían que fuera médico, una novelista cuyo esposo llamaba a su escritura egoísta, y una dramaturga cuya madre había quemado su primer manuscrito. El éxito no se trata de demostrarles que están equivocados, les dije durante la orientación. Se trata de demostrarte a ti mismo que tienes razón. El retiro era gratuito. Cubrí todo, desde el alojamiento y las comidas hasta la mentoría. Era lo que yo había necesitado a los 25, llorando en esa biblioteca victoriana, preguntándome si todos tenían razón sobre mi inutilidad. Camila envió un cheque de donación. Pequeño, pero simbólico. Isabel envió una nota. Tu abuela estaría orgullosa. Quizás finalmente estaba entendiendo lo que importaba. Un año después, el panorama había cambiado por completo. Isabel se había reconstruido en silencio, aceptando un puesto en una pequeña organización artística sin fines de lucro que realmente hacía trabajo comunitario en lugar de solo organizar galas. El salario era una fracción de sus ingresos anteriores, pero parecía más ligera de alguna manera. La terapia estaba funcionando. Incluso se había disculpado, una disculpa real, sin calificativos ni desvíos. Camila había vuelto a ser asociada de nivel medio en una firma diferente, una que valoraba el equilibrio entre la vida laboral y personal por encima de las horas facturables. Había vendido el Tesla, se había mudado a un modesto apartamento en Somerville y había comenzado a salir con un profesor que nunca había oído hablar de las crónicas de Montoya hasta su tercera cita. Le gusto por mí, me dijo durante un café, no por mi apellido o mi puesto. Arturo había solicitado el divorcio, finalmente. Había retomado la pintura, algo de lo que Isabel se había burlado como frívolo 30 años atrás. Sus acuarelas del puerto de Boston eran realmente buenas. Lo suficientemente buenas como para que una pequeña galería en el Southend le ofreciera una exposición. Mi sexto libro debutó en el número 1, pero el logro se sintió diferente ahora. Más tranquilo. Ya no necesitaba demostrar nada. La adaptación cinematográfica del primer libro había terminado de rodarse con una actriz nominada al Oscar interpretando a la protagonista que descubre su propio poder a pesar de la traición familiar. Los paralelismos no pasaron desapercibidos para nadie. Las cenas familiares ahora eran mensuales, todavía en restaurantes neutrales, todavía con límites firmemente establecidos. Estábamos aprendiendo a ser personas juntas, no roles. Isabel podía preguntar sobre mi escritura sin ofrecer consejos. Camila podía compartir sus luchas sin competir. Arturo podía existir sin mediar. Somos como una familia en recuperación, dijo Camila una vez.
Y no estaba equivocada. Todos nos estábamos recuperando de la mitología de los Castillo, la historia que nos habíamos contado sobre quienes se suponía que debíamos ser. No era perfecto, pero era honesto, y eso era suficiente. Me paré en la biblioteca de la abuela en el segundo aniversario de la revelación, viendo a la última promoción de escritores trabajar en sus portátiles, perdidos en mundos de su propia creación. Una levantó la vista, me miró y sonrió, la misma sonrisa agradecida e incrédula que yo había lucido cuando Santiago Sterling creyó por primera vez en mí. La lección que había aprendido no era sobre venganza o vindicación. Era más simple y más difícil que eso. Tu valor no está determinado por quien cree en ti. Está determinado por si tú crees en ti mismo. La sangre no otorga acceso automático a tu éxito, tu paz o tu futuro. La familia es una relación, no una obligación. Requiere respeto mutuo, cuidado genuino y la capacidad de verse como personas completas, no solo como personajes secundarios en la narrativa de otro. A veces, la distancia crea respeto. A veces, la ausencia hace que la gente se dé cuenta de lo que ha perdido. A veces tienes que desaparecer por completo para que alguien se dé cuenta de que estabas allí. Mi madre me había llamado fracasada durante una década. Mi hermana se había reído de mis sueños. Pero sus opiniones solo tenían poder porque yo se lo había dado. En el momento en que me elegí a mí misma, verdaderamente me elegí a mí misma, todo cambió. Los castillos son diferentes ahora. Más pequeños, más silenciosos, pero más reales. No somos perfectos, pero lo estamos intentando. Isabel lee mis libros y ofrece comentarios genuinos. Camila celebra mis victorias sin comparación. Arturo me envía sus pinturas firmadas, tu orgulloso padre. Soy Valentina Castillo, autora de bestsellers, superviviente de la traición familiar, constructora de límites, y finalmente soy completa, descaradamente, libre.